Hay una diferencia abismal entre pedir limosna espiritual y legislar en el reino de los cielos. Muchos creyentes viven sumidos en la derrota y en la frustración constante porque han pasado años rogándole a Dios que haga algo que Él ya les dio la autoridad para hacer a ellos. Se acercan al trono de la gracia con una actitud de víctima desvalida, esperando que Dios sienta lástima por su situación y mueva su mano soberana. Pero se olvidan de que Dios nos ha delegado el poder de la palabra para gobernar sobre las circunstancias de la tierra. Cuando tú solamente lloras y le cuentas a Dios lo grande que es tu problema, no estás activando la fe, estás simplemente describiendo tu realidad. Pero cuando te levantas en tu posición de hijo y decretas una cosa, estás cambiando la realidad. El decreto no es una petición tímida, es una orden ejecutiva que sale de la boca de un rey o de una reina que conoce sus derechos legales. Imagina un policía de tránsito que se para en medio de una avenida concurrida. Él no le ruega a los autos que se detengan. Él levanta su mano y da la orden con la autoridad que le confiere el Estado y los autos se detienen. Tú tienes una autoridad superior conferida por el reino de Dios. Los demonios, las enfermedades y la escasez reconocen esa placa de autoridad espiritual que llevas en tu pecho. El problema es que si tú no abres la boca para dar la orden, el caos seguirá avanzando y atropellando tu vida. Hoy tienes que cambiar tu vocabulario de queja por un vocabulario de sentencia. Deja de decir no puedo, empieza a decir se ha hecho. Esta verdad explosiva no es una sugerencia motivacional. Es una ley espiritual inmutable que se encuentra registrada en el libro más antiguo de la Biblia, en el libro de Job, capítulo 22, versículo 28. La Escritura nos entrega el código de operación para ver la manifestación de la gloria de Dios con estas palabras. Música, determinarás asimismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Analicemos la profundidad de la palabra, determinarás. En el idioma original hebreo, esta palabra significa cortar o decidir judicialmente. Esto implica que cuando tú decretas algo, estás cortando con el pasado y decidiendo cómo será el futuro. Es como un juez que golpea el mazo sobre la mesa y dicta sentencia. Una vez que el juez habla, la sentencia es firme y se tiene que cumplir. Dios te está diciendo, lo que tú determines con tu boca será firme en el mundo espiritual y eventualmente se manifestará en el mundo físico. La firmeza de tu destino no depende de la suerte ni de las decisiones de otros. Depende de lo que tú te atrevas a determinar. Si tú determinas fracaso con tu palabra, tendrás fracaso firme. Pero si determinas victoria, sanidad y avance, eso es lo que se establecerá como tu realidad inamovible. Tu boca es la pluma con la que escribe el decreto de tu vida. Y los ángeles son los alguaciles que están esperando escuchar tu voz para hacer cumplir la orden. El versículo termina con una promesa maravillosa que dice, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Esto nos revela que el decreto es el interruptor que enciende la luz en medio de las tinieblas. Muchos cristianos caminan en oscuridad. No ven la salida a sus deudas, no ven la solución a sus conflictos matrimoniales y no ven la sanidad en sus cuerpos. La razón es que no han decretado la luz en el principio de la creación. La tierra
estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Dios no se puso a llorar por la oscuridad, ni se puso a analizar el caos. Dios abrió su boca y decretó: sea la luz, y fue la luz. Tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, y tienes el mismo poder creativo en tu lengua. Si tu camino está oscuro hoy, es porque te ha faltado determinar la luz. Deja de esperar que la luz aparezca mágicamente. Tienes que provocarla con tu decreto. Párate frente a esa situación de enfermedad que parece un túnel sin salida y di: determino que la luz de la salud divina resplandece ahora sobre mis células. Párate frente a esa cuenta bancaria vacía y di: determino que la luz de la provisión y la abundancia alumbra mis finanzas. Cuando decreta la luz, las tinieblas no tienen otra opción que huir, porque la luz y las tinieblas no pueden ocupar el mismo espacio. Al mismo tiempo, tu voz es la lámpara que alumbra tu sendero. Debemos entender que el decreto funciona bajo el principio de la alineación con la voluntad de Dios. No se trata de decretar caprichos carnales o fantasías egoístas. Se trata de tomar la palabra escrita de Dios y convertirla en una palabra hablada. La Biblia es la constitución del reino, y tú eres el abogado que presenta el caso. Cuando encuentras una promesa en la Escritura que cubre tu necesidad, tienes el derecho legal de decretarla sobre tu vida. Por ejemplo, si estás enfermo, no le pidas a Dios que te sane como si fuera un favor incierto. Toma la promesa que dice: por sus llagas fuimos nosotros curados, y decrétala y determino que la sanidad de Cristo es mi realidad hoy. Eso es firmar el cheque. Tiene fondos en el cielo. El enemigo tratará de intimidarte, diciéndote que quién eres tú para hablar así. Tratará de recordarte tus pecados y tus fallas para cerrarte la boca, pero tú le responderás que no decretas en tu propio nombre, sino en el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús es tu credencial y tu sello real. Cuando usas ese nombre, el cielo entero te respalda. No permitas que la timidez o la falsa humildad te mantengan en silencio. La falsa humildad dice: yo no soy nadie para ordenar nada. La verdadera humildad dice: yo soy un siervo del Altísimo y obedezco su mandato de sojuzgar la tierra. Finalmente quiero desafiarte a que hagas un inventario de tus palabras en los últimos días. ¿Has estado hablando de lo mal que está la economía o de lo grande que es tu Dios? Tu atmósfera es el resultado de tus decretos pasados. Si no te gusta lo que estás viviendo hoy, empieza a cambiar lo que estás decretando hoy. Rompe el ciclo de la negatividad. Cancela toda palabra ociosa que hayas lanzado contra ti mismo o contra tus hijos, y renuncio a todo decreto de muerte que salió de mi boca y establezco un nuevo decreto de vida. Determino que mi casa es territorio de paz. Determino que mis hijos son cabeza y no cola. Determino que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Al hacer esto, estás reprogramando tu futuro. Está trazando una línea en la arena y diciéndole al he aquí, llegaste. A partir de este momento yo tomo el control espiritual de mi entorno. La pasividad se acabó. La queja se terminó. Ahora me levanto como el profeta de mi propia historia y profetizo que los huesos secos vivirán, que las puertas de bronce se rompen y que los cerrojos de hierro se hacen pedazos. Mantente firme en tu decreto
Aunque no veas el cambio inmediatamente, la palabra ya salió y no volverá vacía. Es cuestión de tiempo para que la materia se aliene con el espíritu y vea con tus ojos lo que determinaste con tu fe. La fe que conquista lo imposible no es una fe pasiva que se siente esperar que las cosas cambien por sí solas, sino que es una fuerza activa y violenta que se levanta para confrontar directamente a los obstáculos que impiden el paso. A menudo cometemos el grave error de pasar horas hablando con Dios acerca de lo grande y terrible que es nuestra montaña, describiendo con lujo de detalles el tamaño de la deuda, la gravedad del diagnóstico médico o la dureza del corazón de un familiar rebelde. Sin embargo, Dios no necesita que le informe sobre el problema, porque Él ya lo conoce mejor que tú. Lo que Él está esperando es que tú uses la autoridad que te ha delegado para hablarle directamente a esa montaña y ordenarle que se quite de tu camino. La montaña representa ese obstáculo inamovible, esa situación crónica que parece no tener solución lógica y que se interpone entre tú y la promesa divina. Puede ser una enfermedad terminal, una crisis financiera que amenaza con la quiebra o una depresión profunda que ha durado años. La estrategia del cielo no es rodear la montaña ni escalarla con esfuerzo humano, sino usar la dinamita de la palabra hablada para demolerla desde su cimiento. Esta instrucción de guerra espiritual no proviene de la psicología moderna ni del pensamiento positivo, sino que salió directamente de los labios del Maestro. En el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 23, Jesús establece el principio de autoridad sobre la materia con una claridad impresionante. La Escritura dice textualmente: porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y éjate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Analicemos la frase cualquiera que dijera. Esto abre la puerta de la posibilidad a todo creyente. No dice que solo los apóstoles o los profetas pueden hacerlo. Dice cualquiera. Tú calificas para este milagro si te atreves a abrir la boca. La orden específica es: quítate y échate en el mar. No es una sugerencia amable ni una petición tímida. Es un comando imperativo. A la enfermedad no se le pide permiso para que se vaya. Se le ordena que haga las maletas y salga del cuerpo. A la miseria no se le suplica, se le expulsa con autoridad legal. El secreto operativo de este versículo radica en la dirección de nuestras palabras. Jesús dijo que le dijeras a este monte. Muchos cristianos son expertos en quejarse, en murmurar y en hablar del problema con sus vecinos, pero muy pocos se paran frente al espejo o frente a la situación y le hablan con la autoridad de un rey. Tienes que dirigirte a la célula cancerosa y decirle: célula, te ordeno que te secues y mueras en el nombre de Jesús. Tienes que hablarle a tu cuenta bancaria y decirle: Escaset, te ordeno que sueltes mis finanzas y que la provisión del norte, del sur, del este y del oeste venga ahora. Cuando le hablas a la montaña, estás ejerciendo el dominio que Adán perdió en el huerto, pero que Cristo recuperó en la cruz. La creación entera reconoce la voz de la autoridad. Los vientos y el mar obedecieron a Jesús, y las circunstancias de tu vida tienen oídos espirituales para obedecer tu mandato. Si este va cargado de fe, sin titubeos. Es crucial entender la condición interna
que Jesús menciona cuando dice «y no dudar en su corazón». La duda es el enemigo mortal de la autoridad. Es el cortocircuito que interrumpe el flujo de poder entre el cielo y la tierra. La duda no es intelectual, es una división en el corazón. Puedes tener dudas en tu mente lógica, pero si en tu espíritu estás convencido de que Dios es fiel, la montaña se moverá. El problema es cuando somos hombres de doble ánimo, que un día decretamos victoria y al día siguiente confesamos derrota. La fe que mueve montaña requiere una determinación radical. Es una postura interna que dice, no me importa lo que vean mis ojos naturales ni lo que digan los informes de los expertos. Yo creo en lo que he decretado, porque la palabra de Dios es la verdad suprema. Si dudas en tu corazón, tus palabras serán como balas de salva que hacen ruido, pero no causan impacto. Pero si crees, tus palabras serán misiles teledirigidos que destruirán la oposición. Asimismo, debemos comprender la física espiritual detrás de la expresión «échate en el mar». En la cultura bíblica, el mar representaba el abismo, en lugar del caos y la desaparición total. Cuando ordenas que el problema se eche en el mar, estás decretando su erradicación completa. No estás pidiendo que el problema se mueva un poco a la derecha o a la izquierda. Estás ordenando que desaparezca de tu vista y de tu existencia. Hay situaciones que no necesitan ser administradas ni soportadas, necesitan ser eliminadas. No, aprendas a convivir con el dolor. No te acostumbres a la soledad ni te resignes a la pobreza. Esas son montañas ilegales que han ocupado tu territorio y tú tienes el deber de desalojarla. La pasividad es el terreno donde el enemigo construye su fortaleza. Mientras tú calles, la montaña crecerá, pero en el momento en que hables con la fe de Dios, la montaña empezará a temblar. Es necesario que hoy cambies tu postura de víctima vencedor. Deja de mirar la montaña con miedo y empieza a mirarla con desprecio santo, sabiendo que tú eres más grande que el problema, porque el que está en ti es mayor que el que está en el mundo. Visualiza David frente a Goliat. Él no se dejó intimidar por la estatura del gigante ni por sus armas, sino que le habló a la montaña de carne y hueso antes de lanzarle la piedra. David le dijo, «Tú vienes a mí con espada y jabalina más. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová». Esa es la clave. No le hablas a la montaña en tu nombre, le hablas en el nombre que tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra. Tu voz alineada con la voluntad de Dios tiene la frecuencia exacta para desintegrar la roca más dura. No subestimes el poder de una palabra hablada con fe. Una sola frase dicha bajo la unción del Espíritu Santo puede deshacer años de ataduras y abrir puertas que estaban oxidadas por el tiempo. Levántate hoy, encara tu monte y da la orden de desalojo inmediata. A veces nos encontramos frente a situaciones que han dejado de ser simples obstáculos temporales para convertirse en estructura geológica endurecida por el paso del tiempo. Son problemas que se han calcificado en nuestra realidad y que presentan una resistencia obstinada a todo intento de solución humana o espiritual suave. Puede tratarse del corazón de piedra, de un esposo que se niega a perdonar, de una enfermedad crónica que los médicos han declarado incurable o de un vicio arraigado que ha esclavizado un hijo durante décadas.
Ante estas realidades ferias, la oración pasiva o la queja lastimera son ineficaces, porque la roca no entiende el lenguaje de las lágrimas ni de la súplica, sino que solo responde al lenguaje del impacto y de la fuerza contundente. Dios, en su infinita sabiduría militar, nos ha dotado de una herramienta sobrenatural diseñada específicamente para demoler lo que parece indestructible, para pulverizar la oposición más férrea y para abrir camino donde la lógica dice que no hay paso. Herramienta es la declaración persistente de su palabra activada como un instrumento de percusión divina. Esta revelación sobre la naturaleza agresiva y contundente de la confesión de fe se encuentra descrita con una intensidad gráfica en el libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículo 29. La Escritura lanza una pregunta retórica que desafía nuestra pasividad con esta palabra. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Analicemos detenidamente la imagen del martillo. Un martillo no es un instrumento de negociación ni de caricia. Es una herramienta de golpe, de fuerza y de rompimiento. Cuando Dios compara su palabra con un martillo, nos está autorizando a usar la violencia espiritual permitida para golpear las circunstancias que se oponen a su voluntad. La palabra quebranta en este contexto implica hacer pedazos, triturar y reducir a polvo la estructura original. No se trata de hacerle una grieta superficial al problema, sino de desintegrar su fundamento para que deje de existir como tal. Sin embargo, debemos comprender las mecánicas operativas del martillo para no caer en la frustración prematura. En el mundo físico, cuando un obrero golpea una roca inmensa con un mazo, es muy probable que en el primer golpe no suceda absolutamente nada visible. La roca no se rompe, no se mueve y parece burlarse de la fuerza del impacto. El obrero golpea una segunda vez, una tercera y una centésima vez. Y aparentemente la roca sigue intacta por fuera, pero por dentro, en su estructura molecular, invisible. Cada impacto ha estado debilitando la cohesión de sus átomos. La resonancia del golpe ha estado viajando hacia el interior, creando microfracturas que no se ven a simple vista, pero que son reales. De repente, en el golpe número 101, la roca estalla en 1000 pedazos. No fue el último golpe el que la rompió, fue la acumulación de todos los golpes anteriores que prepararon el momento del quiebre. De la misma manera opera la palabra de Dios en tu boca. Quizás has declarado sanidad sobre tu cuerpo y el dolor persiste. O has declarado libertad sobre tus finanzas y la deuda sigue ahí. El enemigo te susurra que tu martillo no funciona, que pierdes el tiempo declarando. Pero la verdad es que cada vez que abres tu boca y sueltas el versículo bíblico, le estás dando un martillazo espiritual a esa roca, debilitando su resistencia interna. La persistencia es la clave que diferencia a los que rompen la piedra de los que se rinden con el martillo en la mano. Muchos cristianos golpean un par de veces y al no ver el milagro instantáneo, tiran la herramienta y se sientan a llorar sobre la roca. Pero el guerrero que toma autoridad sabe que la resistencia de la roca es temporal, mientras que la fuerza del martillo es eterna. Tienes que mantener tu confesión de fe firme, sin fluctuar, sabiendo que algo está sucediendo en el ámbito invisible cada vez que decretas.
Hoy tienes que tomar la decisión de no silenciar tu boca hasta ver el polvo de tu problema. Golpea en la mañana declarando la bondad de Dios. Golpea al mediodía recordando sus promesas. Y golpea la noche exaltando su poder. Si el médico te da un mal reporte, tú dale un martillazo con la palabra que dice que Él llevó tus enfermedades. Si el banco te amenaza con el embargo, tú dale un martillazo con la palabra que dice que Él es tu pastor y nada te faltará. No estás negando la realidad de la roca, estás afirmando la superioridad del martillo que tienes en tus labios. Además del martillo, el versículo menciona que su palabra es como fuego. El fuego tiene la propiedad de consumir, de purificar y de preparar el terreno. Antes de que el martillo golpee, el fuego puede calentar la roca para hacerla más frágil, o puede quemar la maleza que impide ver dónde golpear. El fuego de la palabra consume los argumentos de incredulidad, quema las palabras de maldición que otros han lanzado sobre ti y purifica tus propios labios para que tu decreto salga limpio y con poder. Cuando combinas el fuego del Espíritu Santo con el martillo de la verdad, te conviertes en una maquinaria de guerra imparable. No hay corazón tan duro que no pueda ser ablandado por este fuego, ni situación tan fría que no pueda ser encendida por la presencia de Dios a través de tu declaración. Por lo tanto, te invito a que hoy identifiques cuál es esa piedra de tropiezo que ha detenido tu avance. No la mires con resignación, ni te acostumbres a su presencia en tu camino. Levanta el martillo que Dios ha puesto en tu lengua. No es tu fuerza humana la que romperá la roca. Es la palabra de Dios en tu boca la que tiene el poder intrínseco para hacerlo. Tú eres el instrumento ejecutor de la sentencia divina. Dios provee el poder, pero tú provees el golpe a través de tu fe hablada. Empieza ahora mismo a golpear esa situación de crisis matrimonial. Golpea esa depresión, golpea esa esterilidad, golpea con versículos, golpea con adoración y golpea con decretos de victoria. La roca puede parecer eterna, pero la palabra de Dios permanece para siempre, y al final del proceso lo único que quedará será el testimonio de cómo la piedra se convirtió en polvo bajo el peso de la autoridad que decidiste ejercer sin desmayar. A menudo nos encontramos caminando por valles oscuros y desolados, donde la muerte parece haber ganado la batalla final y donde la esperanza se ha secado por completo bajo el sol abrasador de la prueba. En esos momentos, miramos a nuestro alrededor y solo vemos ruinas, vemos matrimonios que parecen cadáveres